y vamos a orar para pedirle a Dios por este tiempo, para que podamos salir edificados de este programa de Pescadores de Vida. Padre, gracias Señor por esta mañana, gracias por tu amor, por tu misericordia que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque te ha complacido regalarnos un día más de vida, Señor. Te pedimos, Padre, de que tú sigas tomando control, Dios, de este día, que puedas mandar el sol durante todo el día, Señor. Te pedimos, Padre, de que tú puedas fortalecer a aquellas familias que salieron afectadas, Señor, con sus homenajes. Pero yo sé, Dios, que contigo, Señor, todo es posible. Y sobre todo, Señor, que las personas que aún no te conocen puedan reconocer, Señor, que solo en ti hay esperanza y hay vida, Señor. Ayúdales, Señor, para que ellas puedan salir adelante, sobre todo, pues, que te puedan aceptar en su corazón si aún no te han recibido, y que tú les puedas fortalecer su vida para continuar adelante, porque mientras hay vida, hay esperanza. Y sobre todo, Señor, cuando se confía en ti, que tú eres el dueño, Señor, del universo entero, Padre. De todo lo que hay en esta faz de la tierra te pertenece. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este programa, Señor. Te pedimos que tú tomes control del programa de principio a fin y que tú lo puedas dirigir con tu poder, tu gracia y tu amor. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Y a continuación vamos a tener esta alabanza. Pongámosle mucha atención porque es de mucha edificación para nuestras vidas. Del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, el viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, la brújula consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán. Tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor.
recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús. Nuestro capitán marinero, nuestro Señor Jesucristo. Solo en Él hay esperanza, solo en Él podemos confiar plenamente, porque Él es el único que nos puede ayudarnos a nosotros en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras situaciones difíciles de esta vida. Como dijo Él, que en este mundo tendrá muchas aflicciones, pero no se preocupe ni se perturbe su corazón, porque yo he vencido al mundo. Él venció al mundo. Yo sé que ahorita está bien difícil lo que ha sucedido en nuestro país, sobre todo en el Valle de Sula, donde la gente ha sido más afectada todavía, pero Dios ha ido tomando control de esta situación. Yo sé de que muchas veces esas situaciones Dios permite que lleguen a nuestra vida para que nosotros reflexionemos, para que nosotros podamos reflexionar: ¿qué estoy haciendo con mi vida hoy? ¿Estoy viviendo una vida agradable a Dios o qué estoy haciendo hoy? Muchas veces nosotros nos preguntamos en nuestra vida: ¿por qué sucede esto? Pero yo les decía en programas anteriores que van a venir tiempos difíciles, donde realmente son situaciones ya apocalípticas: hambre, guerra, desnudez, ¿verdad? Y son pruebas difíciles, pero lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en Dios, en Jesús, agarrarnos de esas promesas que Él nos ha dado a través de su palabra. Él no nos va a desamparar. Y vamos a leer Mateo capítulo 14, versículo 26 en adelante. Dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Eso era cuando Jesús iba caminando sobre las aguas del mar. Y los discípulos miraron, estaban en la embarcación y miraron que Jesús venía hacia ellos, y ellos miraron que Jesús venía caminando sobre las aguas, pero ellos no sabían que era Jesús, y dijeron asustados: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y desciende Pedro del barco, de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Podemos ver que Pedro quería hacer lo mismo que Jesús estaba haciendo en ese momento, y logró hacerlo, pero solo por un momento nada más, porque de ahí miró las circunstancias, miró el viento que soplaba y empezó a sentir miedo, temor. Y eso es lo que nosotros como seres humanos muchas veces nos invade, el temor, el miedo. Pero nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe. Es por eso que nosotros tenemos que tener a Jesucristo en nuestra vida.
para tener a quien acudir en los momentos de dificultad, en los momentos de tribulación, porque solo en Él podemos confiar. Podemos ver que realmente Dios pone siempre personas samaritanas, personas que quieren servir. Y ahí podemos ver que hay personas que hasta arriesgan su vida por rescatar la vida de otras personas. Y es ahí donde nosotros debemos de confiar que Dios va a poner a alguien siempre para que nos socorra, para que nos auxilie. Pero es Dios el que pone a esas personas, que les pone el querer como el hacer en su vida. Y sobre todo, nosotros como seres humanos, nuestra confianza tiene que ser plenamente en Jesús. Pedro empezó a dudar, a tener miedo, y se empezó a hundir. Porque eso sucede cuando nosotros empezamos a dudar del poder de Dios sobrenatural, porque Él tiene el poder para poder eliminar cualquier cosa, las lluvias, los vientos, todos los elementos naturales le obedecen a Dios, porque Dios lo creó. Y si nosotros tenemos a Jesús, dice que todo lo que le pidiéramos en el nombre de su Hijo nos será dado. Y hay que tener esa fe y esa confianza que en momentos difíciles Él va a estar con nosotros, allí, auxiliándonos, socorriéndonos. Nosotros debemos de tener esa fe y esa esperanza. Y aprender de lo que Pedro al inicio tuvo confianza y fe. Entonces caminó sobre las aguas. Pero al final él tuvo temor al ver el viento que la azotaba y empezó a hundirse. Nosotros en este momento debemos de tener fe. Amigo y amiga que me miras en esta mañana, tú tienes que entregarle tu vida a Jesús. Entrégale tu vida si todavía no has aceptado ese regalo de vida eterna. Ya estamos viviendo tiempos difíciles, ya estamos viviendo tiempos prácticamente apocalípticos, que Dios anunció que cuando la venida de Él estuviera cerca iban a suceder muchas cosas. Iban a suceder terremotos, maremotos. Esta situación que hemos vivido ha sido algo que nosotros, si realmente no tenemos a Dios en nuestra vida, podemos llegar a descontrolarnos, a perder la esperanza porque no la tenemos, porque no tenemos esa fe depositada en Jesús como nuestra única confianza. Vamos a leer Lucas capítulo 5, versículos 5 al 7. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces hicieron señas a los compañeros que andaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahí está la confianza, la esperanza depositada en nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha ofrecido, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, la vida eterna, y nos ha ofrecido una vida en abundancia. Y dice la palabra de Dios que si nosotros recibimos a Él en nuestro corazón, pasamos de muerte a vida, somos un nuevo ser, una nueva criatura, y pasamos de ser creación a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Él tiene cuidado de nosotros, porque pasamos a ser rebaño, a ser ovejas de su rebaño, a ser ovejas de su rebaño. Es por eso, amigo y amiga que me miras en esta mañana, si todavía tú no has entregado tu vida a Jesucristo, no eres oveja del rebaño de Dios. Necesitas ser oveja, y para ser oveja del rebaño de Dios tienes que depositar tu confianza en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Para Él no hay nada imposible. Él es el Dios de lo imposible. Miren qué cosa. El país donde pegó más el impacto del huracán ETA fue en Nicaragua.
A Nicaragua llegó con categoría alta, y ya cuando pegó a Honduras ya fue una categoría mínima, que prácticamente ya era una tormenta tropical, pero aún así afectó. Pero nosotros tenemos que buscar de Dios. Busquemos de Dios. Que esto nos sirva para reflexionar a nosotros. Que nos sirva para reflexionar qué está sucediendo. Y muchas cosas, lo que sucede en la vida, es porque nosotros los seres humanos lo hemos ido sembrando también. Hemos ido talando los bosques. Al no haber bosques en las montañas, fácilmente el agua circula por la superficie y va arrastrando sedimentos, y estos sedimentos van llenando los ríos y quebradas de suelo y de arenilla y de piedra, de balastro. ¿Y qué sucede? Que cuando vienen estos tiempos de lluvia excesiva, ya los ríos están llenos de sedimento, entonces ya prácticamente el agua no tiene por dónde fluir, y es donde suceden los desbordes, los desbordamientos, ¿verdad? Hemos talado los bosques. Estaba viendo yo en unas imágenes en internet cómo talan los bosques en Olancho y en otras montañas de Honduras. Entonces, al talar esos bosques, el suelo queda descubierto y fácilmente el agua circula con sedimentos y fácilmente llena las partes donde nosotros habitamos. Nosotros hemos ido también siendo partícipes en la deforestación, en el cambio climático, en el calentamiento global, las industrias, esos gases que salen, eso provoca lo que nosotros le conocemos como el fenómeno del niño y de la niña. El fenómeno del niño es que no llueve, y el fenómeno de la niña es cuando llueve demasiado, ¿verdad? Entonces nosotros mismos hemos ido contribuyendo para que esta situación se dé a cabo. Y sobre todo nosotros debemos de confiar en Dios, que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento, para poder vivir de la manera más sabia y poder explotar los recursos naturales de la mejor manera, no tratando de devastar todos los bosques por enriquecerse muchas veces. Y lo que está sucediendo es que estamos llevando que cuando estos fenómenos naturales vienen, los bosques están descubiertos, sin naturaleza, sin árboles que protejan el suelo, y es ahí donde suceden los deslizamientos, es ahí donde sucede que estas aguas arrastren todo ese suelo y se vayan sedimentando los ríos y quebradas. Nosotros, como pueblo de Dios que somos, debemos de contribuir para que esto no se siga dando con la ayuda de Dios. Y nosotros, como pueblo de Dios, debemos de hacerle conciencia a las personas, y sobre todo que las personas busquemos de Dios, porque realmente solo en Él podemos tener esa confianza, y esa plena confianza como la tuvo Pedro, que Pedro tuvo esa fe de que cuando tiraran las redes iban a pescar. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener esa fe depositada en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo capítulo 8, versículo 24 al 27. Dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
Entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar les obedecen? Hubo un pueblo, personas que estuvimos orando para que Dios tuviera compasión, y Dios tuvo compasión, porque cuando ya tocó, venía en categoría 5 el huracán, y cuando ya tocó tierra ya venía en categoría 2, y así se fue disipando hasta que se hizo tormenta tropical. El poder de Dios es grande, pero también nosotros como personas debemos de tratar de contribuir a beneficiar la naturaleza, no a destruirla, como muchos lo hacen, talando bosques, cortando árboles sin causa. Nosotros debemos de vivir una vida con sabiduría, entendimiento, y nosotros sobre todo debemos de confiar en que Dios tiene cuidado de su pueblo, y esas oraciones han llegado gracias a Él. Es cierto, han muerto personas. Se habían contabilizado hasta ayer un fallecimiento aproximado de 12 a 15 personas aquí en Honduras. Pero Dios ha ido tomando control de esta situación. Dios no desampara. Dios es fiel. Y nosotros debemos de tener esa confianza en Jesús, y por eso debemos de entregarle nuestra vida a Jesús, para no tenerle miedo a la muerte, y lo que venga, lo que vaya a venir, no tenerle temor. Así como Jesús estaba, dice, en el barco durmiendo, mientras que sus discípulos tenían temor, miedo. Él dormía, porque él sabía que estaba confiando en el poder de su Padre celestial, Jehová de los ejércitos. Y los discípulos llegaron y se acercaron a él y le dijo: maestro, el barco se hunde, sálvanos. Y él estaba dormido, dice la palabra. Él se levantó y él empezó a reprender la tempestad, y los vientos le obedecieron, y todo empezó a calmar otra vez, porque después de la tormenta viene la calma, la tranquilidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener esa paz interior, que nuestra paz interior no se pierda por la situación que se vive, por las circunstancias. Nosotros tenemos que poner la mirada en las circunstancias. Nosotros tenemos que poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y pedirle a Él: clama a mí, dice, y yo te responderé. Y sobre todo, lo más importante que nosotros debemos de hacer es recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Él está ahí, disponible. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo a Él en nuestro corazón, y que Él cuide de nosotros como ovejas de su rebaño. Y dice que vamos a estar en las manos de Dios, y que de las manos de Dios nadie nos podrá arrebatar, y que nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús. El hombre nos va a fallar. Hay mucha gente que ha murmurado que las autoridades fueron negligentes, que no se preocuparon por sacar a tiempo a las personas, pero hay muchas personas que también tienen su corazoncito puesto en las cosas materiales y no se quieren salir de su casa, porque aman aquello que han acumulado y prefieren morir con esas cosas allí en su casa antes de salirse.
Y lo más importante es la vida. Lo material se recupera, pero la vida es bien difícil. Si todavía no has confiado en Jesucristo en tu corazón, tu vida se va a perder. Pero si tú has recibido a Jesucristo, vas con Él al cielo. Porque dice la palabra de Dios que si nosotros hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, pasamos de muerte a vida. Somos un nuevo ser, una nueva criatura. Y el Espíritu Santo nos va a sellar, el Espíritu de la promesa. Y vamos a ir con Él por una eternidad. Pero si yo me rehúso a creer en el unigénito Hijo de Dios y muero hoy, voy directo al infierno. Apocalipsis 28:10 dice que el infierno es un lugar de tormento, donde la llama nunca muere y arde con azufre, y la persona va a ser atormentada día y noche por una eternidad. Es por eso que nosotros debemos de estar preparados para la muerte. Y la manera de estar preparados para la muerte es recibiendo a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Es lo que nosotros tenemos que hacer, aceptarlo y no poner nuestro corazón y nuestra esperanza en lo material, porque lo material hoy es y mañana no es. Dice que las riquezas agarran alas como el águila y se van. Y se van. Hoy estaba platicando con una hermana en Cristo y me decía que sus hermanos perdieron todo en el Valle de Sula. Todo lo perdieron. Pero lo importante es que no perdieron su vida. Porque si estas personas todavía no han aceptado a Jesucristo en su corazón, tienen la oportunidad de hacerlo. Hay que aceptarlo a Él. Y no importa lo que venga por delante. Pero si tú tienes a Jesucristo, lo tienes todo. Lo tienes todo. No pongamos nuestra mirada en lo terrenal, porque es perecedero. Hoy es, mañana no es. Cuando miro montones de carros hundidos, buses hundidos, camiones hundidos, todo lo material perece y lo único que permanece es lo eterno, lo que proviene de Dios. Amigo y amiga que me miran esta mañana, si todavía tú no has recibido lo más valioso en tu vida, que es la vida eterna que Jesucristo te ofrece, hoy es el día que tú lo hagas, que lo recibas en tu corazón. Vamos a hacer una oración de fe en esta mañana para que tú recibas a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal. Padre, reconozco que he fallado. Reconozco, Señor, que soy pecador y necesito de un Salvador. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, haber derramado su sangre preciosa para perdonar todos mis pecados, Señor. Yo lo acepto en mi corazón esta mañana como mi único y suficiente Salvador personal. Sella mi corazón con tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque hoy es el día que yo he depositado mi confianza en ti, porque yo he recibido ese regalo de la salvación. Quiero cenar contigo, Señor, en mi corazón. Gracias, Padre, por haber resucitado al tercer día, Señor, nuestro Señor Jesucristo, que resucitó venciendo la muerte, venciendo el pecado, a Satanás y al mundo. Te doy las gracias, Señor, por esta mañana que nos estás regalando, y gracias por la vida eterna que me estás regalando esta mañana, Señor. Te damos las gracias en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración de fe, has pasado de muerte a vida, eres un nuevo ser, una nueva criatura. Y si tú te has arrepentido de corazón, hay fiesta en el cielo. Si tú has aceptado a Jesucristo en tu corazón, hay fiesta en el cielo. Te voy a aconsejar que te reúnas en una iglesia cristocéntrica, donde se predica la verdad a un Cristo resucitado, y donde se cree que la salvación, una vez que Dios te la da,
es de una vez y para siempre. Y a continuación vamos a tener esta alabanza, pongámosle mucha atención, de edificación para nuestra vida. Sopla el viento, quiero estar presente, quiero darte mi atención. Y al anochecer, hasta en el silencio, quiero estar atento y escuchar así tu voz. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. quiero despertar, ver un mundo nuevo y en cada momento la jornada disfrutar. Quiero al caminar perder el aliento, viendo la belleza de las cosas que me das. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Quiero en ti confiar y en tus caminos siempre andar, poniendo siempre la mirada en ti, Jesús, cada mañana, para jamás volver atrás, Jesús. Eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Eres todo para mí, Jesús, mi complemento. Realmente que nuestro Señor Jesucristo, como dice la alabanza, es nuestro complemento, porque en Él todo es posible. Y nosotros como pueblo de Dios debemos de estar confiando plenamente en Él. Yo sé que van a venir muchas aflicciones, como Él dice en su palabra, pero lo importante es que Él ha vencido al mundo. Y para nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar, tener esa fe, esa esperanza inquebrantable, depositada en Él, como nuestro único, nuestro proveedor, nuestro todo en nuestra vida. Porque Él es todo en nosotros. Lo único que nosotros tenemos que tener es esa fe y esa esperanza depositada en Él. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 13. Dice: no lo digo porque tenga escasez,
pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice Pablo en Filipos, en la iglesia de Filipos. Nosotros tenemos que tener esa fe y esa esperanza, porque Él nos fortalece, Él nos da esa fuerza, Él nos da ese ánimo, y nosotros no debemos de estar ansiosos ni preocupados, porque nosotros tenemos que aprender, como decía Pablo, estar contento cualquiera que sea mi situación, ya pueda ser en escasez o en abundancia. Pero muchas veces nosotros, como pueblo de Dios, solo estamos agradecidos con Dios cuando tenemos abundancia. Cuando vienen los tiempos de escasez, ahí ya no estamos agradecidos con Dios. Y con el simple hecho de estar con vida un día más, es un milagro que ocurre en nosotros. Un día más que tenemos de vida es un milagro, y nosotros tenemos que estar agradecidos con el hecho de abrir nuestros ojos y vernos el amanecer, el cantar de las aves que alaban su santo nombre. Nosotros tenemos que estar agradecidos cada mañana. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es darle gracias a Él. Me gustó la actitud de esta hermana, que me comuniqué con ella vía WhatsApp, y me decía ella: hermano, mis 2 hermanos en el Valle de Sula perdieron todo, pero yo tengo la fe en Dios y en Jesús, que Dios les va a proporcionar nuevamente lo que ellos habían adquirido, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de estar confiando en Él. Confiemos en Él, que Él no va a desamparar sus vidas. Cada televidente que me está viendo en esta mañana, confíe en Jesús, en Dios, porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro consolador en momentos de dificultad. Refugiémonos en Él, refugiémonos en Él, porque es una situación que si Él lo permitió, es para que nos sirva de enseñanza a nosotros. ¿En qué tenemos puesto nuestro corazón? Porque dice que donde nosotros tenemos puesto nuestro corazón, donde está vuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en lo espiritual, ahí va a estar nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en lo espiritual, ahí va a estar nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en lo material, ahí va a estar nuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿En qué estás puesto? ¿En qué tienes puesta tu corazón hoy? Dios quiere que nuestra atención y que le demos el primer lugar a Él en nuestra vida. Y como decía Pablo, aquí habla, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Has aprendido tú a contentarte cualquier que sea tu situación? ¿Has aprendido a darle gracias a Dios por lo que estás comiendo hoy? Hay personas que ni siquiera le oran a Dios cuando comen, y hay muchas personas que tienen necesidad. Y es ahí donde nosotros también, como pueblo de Dios, tenemos que ser solidarios con las personas. Solidarios. Tenemos que ser solidarios. Y sobre todo, podemos llenar la necesidad física, pero lo más importante es que llenemos la necesidad espiritual, porque ese vacío está en la vida del ser humano. Nosotros debemos de ser solidarios como pueblo de Dios y servir a las personas que necesitan en estos momentos. En estos momentos. Y sobre todo compartirle la palabra de Dios. Está bien, compartámosle
de lo que nosotros tenemos a ellos. Puede ser ropa, comida, alimento. Compartamos con estas personas que están en necesidad, pero sobre todo compartámosle la palabra de Dios también. Compartámosle el Evangelio para que ellos aprendan que el único que provee en nuestra vida es Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque Él dice que todo lo que pidieras en mi nombre yo te lo daré, en el nombre de Jesús, su Hijo unigénito. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 1, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Tenemos que estar firmes hoy más que nunca en el Señor, firmes y llevando una palabra de esperanza a la vida de las personas. Y hay que servirle, y hay que dar al necesitado, ¿verdad? Hay muchas personas que fueron afectadas por este fenómeno, pero sobre todo hacerle que las personas puedan entender que necesitamos de alguien que es más importante en nuestra vida, que es de Jesús. Necesitamos de Jesús, y nosotros como pueblo de Dios hay que llevarle el mensaje a las personas. Me gustó una iglesia que dieron a través de la televisión, que esta iglesia andaba llevándole víveres a las personas de los albergues, pero también les daba la palabra de Dios. No solo les llevaron los víveres, no solo el alimento, sino que le llevaron el alimento espiritual también, porque el alimento espiritual es lo más importante. Jesucristo alimentó con 3 peces, 3 pescados y 5 panes a 5,000 personas, ¿verdad? A 5,000 personas. Pero Él les daba la palabra de Dios. Él les daba la palabra de vida eterna. Nosotros debemos de compartir y aprovechar a darle aliento a las personas, fortalecimiento espiritual, que la persona tenga esa fe, esa confianza plena en Jesús, ¿verdad? Ahí habla claramente en el tema, confianza total en Jesús. Solo en Él hay esperanza y hay vida. Y Él tiene su pueblo, para que también nosotros como hijos de Dios nos proyectemos con la necesidad, nos solidaricemos con las necesidades de las personas, porque esas personas están necesitadas, y sobre todo, todos necesitamos de Dios, y es el momento donde nosotros debemos como pueblo ir a estas necesidades de estas personas y predicarle las buenas nuevas de salvación y compartirle de lo que Dios nos ha dado, y bendecir a otros de lo que Dios nos ha bendecido. Y es así donde Dios sale glorificado, dice la palabra de Dios. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está en Dios, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo voy a volver a leer. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a suplir nuestras necesidades. Él sabe lo que necesitamos y Él nos va a suplir. Lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él, orar, clamarle con fe, y Él nos va a suplir nuestras necesidades, y que Dios pueda suplir las necesidades también de las personas que están necesitando. Que Dios toque corazones, que Dios toque vidas de personas que han acumulado riqueza,
y que puedan compartir con estas personas que están necesitando en este momento. Y sobre todo, nosotros como hijos de Dios, llevémosle la palabra de Dios a estas personas. Compartamos la palabra de Dios, el Evangelio. Y nosotros, de lo que Dios nos ha dado, podamos bendecir también a estas personas. Podamos bendecir a estas personas. Dios nos ha llamado a hacer buenas obras, dice Efesios 2:10, que Dios preparó buenas obras para que de antemano anduviésemos en ellas. Y sabemos que vamos a hacer buenas obras no para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos, ya somos salvos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero nosotros somos llamados a ir como pueblo de Dios, estar orando también por estas personas, para que Dios pueda ir cubriendo sus necesidades, y sobre todo que esto sirva para su vida, para que ellos puedan decir: no, yo necesito de Jesús, yo necesito de Dios. Yo no quiero vivir una vida como la que he vivido, una vida desordenada, una vida de placeres, una vida de deleites pecaminosos. Yo no quiero seguir en ese pozo de la desesperación, en ese pozo cenagoso. Yo quiero salir de este pozo de la desesperación, y yo quiero andar con Jesús. Yo quiero que Él sea mi guía. Yo quiero que Él sea mi capitán, como decía nuestro hermano Oscar Medina. Que Él sea el que guíe en mi vida. Que Él sea el que me dé mi norte, mi dirección. Porque hay caminos que al hombre le parece que son rectos, y su fin es de muerte, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces nosotros como seres humanos nos podemos equivocar, pero Dios no se equivoca. Dios es perfecto y Él puede guiar nuestra vida. Nosotros lo único que tenemos que hacer es depositar nuestra confianza en Él, para que Él sea el capitán de nuestra vida y Él sea el que guíe nuestra vida. Que Él sea el que pueda trazar el norte en mi vida y confiar plenamente en Él, porque solo en Él hay esperanza y hay vida. Hay vida en Él. Y voy a leer este verso también. Este verso que está en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros debemos de anunciar, somos real sacerdocio, linaje escogido, y debemos de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz verdadera. Somos llamados a ser luz en este momento de nuestra vida. Somos llamados a ser sal. Y como pueblo de Dios debemos de llevar la palabra de Dios a las personas que tanto necesitamos en este momento de dificultad. En este momento nosotros debemos de ser, como pueblo de Dios, solidarios, y sobre todo predicar la palabra de Dios, para que las personas que aún no han reconocido en su vida a Jesucristo en su corazón lo puedan hacer, que puedan recibir a Cristo y decirle que nosotros debemos de atesorar allá en el cielo, donde ladrones no hurtan, ni orín corrompe, ni tampoco van a ser destruidos por fenómenos naturales. Nosotros debemos de atesorar allá en el cielo, allá que esas riquezas sean eternas en el cielo, y no poner nuestra confianza en lo material, porque lo material hoy es y mañana no es. Ahí podemos ver cuán frágiles son las cosas materiales, cuán frágiles, cuán perecederas son. Nosotros debemos de poner nuestra confianza en lo eterno, nuestra fe en lo eterno, lo que proviene de Dios. Y nosotros como hijos de Dios debemos de transmitirle ese mensaje a las personas.
Nosotros como pueblo somos los llamados en este momento a orar y a orar para que Dios tenga compasión de nuestra vida. Dios es misericordioso, dice la palabra de Dios, grande en misericordia y tardo para la ira. Pero Dios nos ha dejado su palabra para que a través de ella nosotros podamos obedecer y llevar a cabo el plan que Él tiene en esta tierra, que es ganar almas, poblar el cielo con nosotros como hijos, predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No callemos esa gran verdad, prediquemos la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios nos anime cada día a predicar su palabra. Padre, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, eres santo, eres perfecto, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Padre, tu palabra, Dios, es eterna. Que nosotros podamos predicar tu evangelio, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Que no callemos esa gran verdad, Señor. De igual manera que podamos ser solidarios con las personas, Dios, que necesitan. Sobre todo llevar la palabra tuya, Señor, a personas que no han conocido de ti, Señor. Y también apoyar con lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre Santo. Te ponemos en tus manos este tiempo, Señor, y te agradecemos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Y para dar finalizado el programa de Pescadores de Vida, vamos a tener a continuación esta alabanza. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y hasta el próximo programa, si Dios lo permite. Aleluya, Señor. Oh, aleluya, Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor. Tú peleas la guerra por nosotros. Oh, sí. Gracias, Señor, gracias. Señor, confesamos que la guerra está ganada en el nombre de Jesús. Que por esa cruz del Calvario, Señor, hace 2000 años, tú nos diste la victoria. Y ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
delante de ti. The power